este encuentro global de farmacia hospitalaria que, como decíamos, celebra su 8ª edición. La va a poner la concesión del premio Redacción Médica a la visibilidad del farmacéutico de hospital en el ámbito hospitalario. Van a hacer entrega en unos minutos de este galardón Ricardo López, director general de Sanitaria 2000, y Cecilia Martínez Fernández Llamazares. En esta 5ª edición, este reconocimiento recae en el proyecto El Farmacéutico como coordinador de una comunidad virtual de apoyo integral a las pacientes con cáncer de mama. Recoge este premio Cristina Villanueva en representación del Servicio de Farmacia del área de oncohematología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Enhorabuena. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. En nombre del Servicio de Farmacia, del equipo completo del Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón y especialmente a todos los compañeros que pertenecemos al área de oncohematología, este reconocimiento que sin duda es un impulso para afianzar nuestro compromiso por la innovación y por la mejora de la calidad de la atención a nuestros pacientes. Somos conscientes de que los pacientes oncohematológicos son pacientes cada vez más complejos, crónicos, que demandan una mejor y mayor información y una atención mucho más coordinada con el resto de profesionales. Con este proyecto hemos querido aportar nuestro pequeño granito de arena, ofreciendo a las pacientes un espacio seguro, una atención integral a través de este espacio que permite una mayor acceso a la información, comunicación no solo con los profesionales sanitarios, sino con el resto de pacientes. Este modelo, ¿no?, pionero, que un poco hace un abordaje multidisciplinar en el que simultáneamente hacemos una atención psicosocial y una atención terapéutica de estas pacientes, está unido un poco a la estrategia que llevamos en nuestro servicio, vinculada al impulso por el desarrollo de la salud digital y alineada con nuestro plan de humanización, un plan que persigue el acompañamiento de los pacientes en cada uno de los niveles asistenciales durante este proceso oncológico. Para finalizar, dar las gracias pues evidentemente a todos los compañeros, a los oncólogos, enfermeros, psicólogos, todos los que están detrás de la plataforma y fundamentalmente a las pacientes, que finalmente son las protagonistas de todo este proyecto y sin el cual no sería posible. Así que a todos muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, simplemente agradecer, ¿no?, pues a Redacción Médica la oportunidad de la realización de esta jornada. Son 5 los años que llevamos convocando estos premios a los mejores proyectos que dan visibilidad a los farmacéuticos de hospital. Tengo que deciros que este año han sido 20 los proyectos que han sido evaluados, 20 proyectos de las áreas temáticas más variadas, desde resultados clínicos asociados a la consulta de preexposición al VIH, consultas, creación de unidades conjuntas de atención a pacientes entre farmacia y alergología, elaboración de mezclas intravenosas en cabina, gestión de pacientes con psoriasis, con disfagia, implementación de servicios de medicina personalizada en salud mental, tratamientos de paciente crónico complejo, atención farmacéutica a los pacientes en los servicios de urgencias, monitorizaciones farmacocinéticas, uso seguro de la farmacoterapia en el paciente crítico neonatal, incluso la optimización de la gestión de medicamentos de alto impacto económico y próxima caducidad en los servicios de farmacia. Como os digo, un amplio abanico de proyectos. Repito lo que os decía ayer en la inauguración, la profesión está muy viva y esta cantidad de proyectos así lo atestigua. Espero que la jornada haya sido de interés para todos y os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado. A continuación, Ricardo, si quieres proceder. Bueno, pues
pues rematamos la faena. Quería dar las gracias en nombre de Redacción Médica de Sanitaria 2000 a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por ayudarnos y por colaborar un año más con nosotros en la organización de este encuentro. Muchas gracias a su junta directiva, excelentemente representada aquí estos días por Cecilia Martínez y José Antonio Marcos. No me quiero olvidar también, hablando de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, de una persona vital y esencial en este proyecto, y supongo que en los que lleva a cabo la sociedad, como es María José Dalama, a la que agradecemos mucho su labor. Y luego, como remate, digo, daros las gracias a todos los ponentes, a todos los moderadores que habéis participado en estos 2 días, a las personas que nos habéis acompañado. Dar las gracias también a las empresas patrocinadoras, a Alexion, Boehringer Ingelheim, Gilead y MSD por su apoyo. Y nada, animaros a que ya desde ayer podáis leer en Redacción Médica las informaciones que estamos publicando con las mesas que hemos generado y con los vídeos y las fotografías que estamos haciendo aquí estos días. Y emplazaros para, esperemos, en el año que viene, en 2023, que nos podamos ver en la 9ª edición. Así que, por mi parte y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos. Y hasta luego. Además de debatir propuestas, encuentros como este sirven también para tomar ideas sobre aquellos modelos que funcionan dentro de nuestro sistema sanitario nacional. El protagonista de la siguiente ponencia es precisamente uno de estos casos de éxito. Hablamos de Farmavide, un proyecto pionero e innovador en la atención farmacéutica sociosanitaria. Sus más de 1.000 metros cuadrados servirán para centralizar la gestión de la medicación de casi 140 residencias de Euskadi. De él nos va a hablar Jon Iñaki Betolaza San Miguel, director de farmacia del Departamento de Salud de esta comunidad, que estará con nosotros de forma telemática, junto a Esther Arroyo, mi compañera jefa de especialidades en redacción médica, a quien cedo ya la palabra. Gracias, Elena. Como ha dicho mi compañera, Farmavide es un modelo de gestión de la prestación farmacéutica que se está llevando a cabo en las residencias de Euskadi. El objetivo de este proyecto es garantizar, por un lado, la calidad y, por otro, la seguridad de esta prestación en una población tan frágil como la que está viviendo en residencias.
Esta atención implica, por un lado, la revisión del uso de los medicamentos y, por otro, la adecuación de estos tratamientos en estas personas. En este sentido, adquieren un papel capital los farmacéuticos de hospital. Para hablar de todo ello, tenemos a Jon Iñaki Betolaza, que es director de farmacia del Departamento de Salud del País Vasco, a quien le agradezco estar hoy con nosotros y le cedo ya la palabra. Muy bien, Esther, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, daros las gracias a Sanitaria 2000 y a Redacción Médica por darnos la oportunidad de poder explicaros el proyecto con más detalle del que habitualmente podemos hacer. Voy a proceder a compartir pantalla. Vamos a ver si consigo hacerlo. Vamos a ver. Aquí. ¿Veis la pantalla? Ahora sí. ¿Ahora se ve en grande? Sí. Bueno, se ve con el panel a la izquierda. Vamos a ver si somos capaces de... Iñaki, tienes que darle modo de presentación abajo a la derecha, por favor. Ahí está, cerquita ya. ¿Ahora se ve No. la pantalla en grande? No. Tienes que en modo de presentación de los 4 iconos que hay, el cuarto. Abajo a la derecha. Ahí está, perfecto. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, sí. Muy bien, muchas gracias. A vos. Bueno, pues vamos a hablar de Farmavide y yo os quiero trasladar que Farmavide en sí mismo es un nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en las residencias de Euskadi. Más allá de lo que se haya podido comentar, de que es un proyecto tecnológico, bueno, es un proyecto fundamentalmente de transformación de la organización y de la forma de prestar la atención farmacéutica a las personas residentes en las residencias de Euskadi. ¿Vale? El principal objetivo de Farmavide es mejorar la calidad de la atención farmacéutica en las residencias de las personas mayores. Y este es un proyecto, este nuevo modelo está totalmente alineado con el programa de gobierno del Gobierno vasco, con sus líneas estratégicas y con las áreas de actuación prioritarias. Nosotros empezamos con este proyecto hace unos cuantos años ya, es decir, desde que yo me incorporé a la responsabilidad de la dirección de farmacia, y lo que hicimos fue arrancar haciendo un diagnóstico de situación. Y estos son los antecedentes con los que nos encontramos. Por una parte, había un bajo nivel de integración con Osakidetza, con el servicio de salud, una ausencia de una estrategia global en cuanto a la calidad de la prescripción, recetas en papel, escaso control de la prescripción y dispensación por parte del médico. Nosotros, a diferencia de otras comunidades, tenemos una figura de médicos autorizados para prescribir en lo que es en el formato oficial de prestación farmacéutica del sistema de salud. Y en este sentido, teníamos médicos autorizados en el 75% de los más de 300 centros residenciales que tenemos en la comunidad autónoma. Había una gran variabilidad en el consumo farmacéutico y una asimetría territorial con disfunciones. En cada uno de nuestros 3 territorios había formas de hacer y formas de prestar desde la atención médica a la farmacéutica diferentes. Múltiples agentes y dependencias de los centros, esto es una cuestión muy relevante para el trabajo que tuvimos que hacer después. Diversos sistemas de gestión en el ámbito residencial y, sobre todo, fundamentalmente, muchas diferencias en cuanto al nivel de servicio y gestión por parte de las oficinas de farmacia, que eran las que en ese momento prestaban el servicio a las residencias. 1,5 millones de recetas anuales, una media de 75 por persona y año,
un gasto total, incluidos medicamentos, absorbentes de incontinencia urinaria y productos dietéticos, que ronda los 40 millones, o rondaba los 40 millones, mejor dicho, y 20 millones de euros en lo que hace a medicamentos. El consumo por persona era 1,8 veces el de las personas pensionistas, y el coste por persona casi 2,5 veces el de los pensionistas. Y la caracterización de los pacientes, de las personas residentes, fundamentalmente personas frágiles y polimedicadas, un 68% con un consumo superior a los 5 fármacos, un 33% con un consumo mayor o igual a 10, un 12% mayor de 15 y casi un 6% con un consumo superior a 20 fármacos. Bueno, entonces, ante esto, nosotros lo que nos planteamos fue actuar en 3 ámbitos. Nuestra ley de ordenación farmacéutica ya preveía el desarrollo normativo de cara a plantearnos actuar en este ámbito, pero ya llevamos un largo tiempo sin desarrollo. Entonces, la primera cuestión era tratar de poner orden y organizar el contexto jurídico de la prestación en este ámbito. Entonces, primero actuamos en temas de normativa, evidentemente temas de calidad y en los ámbitos de eficiencia, como no puede ser de otra manera. Bueno, en el ámbito de normativa, en el año 2019, después de un largo recorrido de tramitación del decreto y, bueno, pues con multitud de alegaciones, recursos y demás, publicamos el decreto 29/2019 de 26 de febrero sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es lo que sirve de base legal para el desarrollo de todo lo que estamos llevando a cabo. Y fundamentalmente, aquí había 3 cuestiones que le daban soporte a esto. La propia Ley de Ordenación Farmacéutica de Euskadi del año 94, como bien os decía, en su artículo 27.4, el famoso Real Decreto Ley 16/2012 de Sostenibilidad en el Sistema Nacional de Salud, artículos 6 y 7, que en alguna medida replica nuestra Ley de Ordenación Farmacéutica. Y luego hubo una serie de incidencias en relación con las oficinas de farmacia y la Autoridad Vasca de la Competencia, que también nos suponía un compromiso a la hora de desarrollar esta normativa. Este decreto sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos tiene como objetivo regular estos servicios y depósitos en las residencias, y para ello lo que hace es establecer los requisitos necesarios para su instalación y funcionamiento, regulando los procedimientos de autorización farmacéutica. En este sentido, no me voy a extender mucho en esto, pero fundamentalmente esto es algo que seguramente todas las personas que estén en la sala conocerán, las obligaciones que se establecían desde el punto de vista de segmentación de dependencias o de obligaciones. Las residencias de 100 o más plazas debían disponer de un servicio de farmacia propio, pero cabía la posibilidad de eximir de esta obligación, estableciendo un vínculo con un hospital del Sistema Sanitario de Euskadi, estableciendo un depósito de medicamentos. Y las residencias públicas de menos de 100 plazas y más de 25, esto es importante, nosotros he dicho que en la comunidad autónoma hay más de 300 residencias, creo que en estos momentos, después de la pandemia, se han ido abriendo más, hay del entorno de 325 residencias. El decreto afecta a las residencias de más de 25 plazas. Se les exigía un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia de un hospital del Sistema Sanitario de Euskadi. Y luego lo que son las residencias privadas de menos de 100 plazas y de más de 25 plazas, depósito vinculado a una oficina de farmacia o a un servicio de farmacia de un hospital vasco. ¿De acuerdo? Este es un poco el contexto normativo y sobre el cual hemos desarrollado todo este proyecto.
Bueno, resumiendo un poco el escenario derivado del decreto y viendo un poco cómo queda la configuración en estos momentos, dependiendo de las organizaciones sanitarias integradas de Osakidetza, de las OSIs, hay 138 residencias. La Fundación Matía, que tiene un hospital concertado que forma parte del sistema sanitario de Euskadi, gestiona 8 residencias que a su vez son gestionadas por la propia Fundación Matía, y las oficinas de farmacia van a gestionar aproximadamente cerca de 90 residencias. En total, unas 235 residencias, más de 19.000 personas residentes afectadas por el decreto. En el ámbito de lo que es Sistema Sanitario de Euskadi, Osakidetza, Fundación Matía, 146 residencias, 14.530 personas residentes a atender. En el ámbito de la normativa tuvimos que desarrollar una serie de proyectos. El primero de ellos, un modelo de acuerdo para las residencias privadas de menos de 100 plazas, modelo de convenio para las residencias públicas y privadas de 100 o más plazas, que se vinculan a los servicios de farmacia hospitalaria de Osakidetza. Tuvimos que desarrollar un proyecto de ampliación del servicio de farmacia hospitalaria del Hospital de Galdakao-Usánsolo, que es donde está la unidad de farmacia sociosanitaria. Esto, aquellas personas que trabajen en el ámbito de la ordenación farmacéutica serán perfectamente conocedoras de lo que supone una instalación de este tipo en cuanto a requerimientos y obligaciones a cumplir por parte de la instalación. Y en este sentido, a mí me tocaba aquí tener dos gorras. Por una parte, la de autoridad sanitaria, desde el punto de vista de otorgar la acreditación, la autorización de ordenación farmacéutica, de apertura y funcionamiento de la instalación, y por otra parte, de gestor en materia de política farmacéutica para llevar adelante el proyecto. Y por otra parte, el convenio con la Fundación Matía para regular la gestión de esas 8 residencias, tanto en el ámbito que hace referencia a medicamentos, como también en el desarrollo de la atención farmacéutica por parte de la Fundación Matía. En el apartado de calidad, como les decía antes, que era un proyecto organizativo y que había multitud de agentes y grupos de empresas, lo que hicimos fundamentalmente fue iniciar, cuando dispusimos del diagnóstico, iniciar conversaciones con todos los agentes del sector. Evidentemente con los colegios oficiales de farmacéuticos y con todos los representantes de asociaciones de empresas, residencias individuales, y tuvimos multitud de reuniones explicándoles cuál era el proyecto, cuál era el objetivo y sobre todo mostrándoles que nuestra mayor preocupación era avanzar en la mejora de la atención farmacéutica a las personas residentes, porque habíamos hecho un diagnóstico que dejaba a las claras que había un gap importante en cuanto al desarrollo de esta función. E inicialmente lo que hicimos fue implantar y dar acceso al conjunto de las residencias, a las más de 300, tanto a la historia clínica de Osakidetza, Osabide, como a incorporar todos los tratamientos que hasta entonces se hacían en recetas en papel al marco de nuestra receta electrónica. Esto, de algún modo, bueno, pues más allá de las ventajas evidentes que supone y que desde el ámbito residencial lo valora mucho, bueno, hubo también un proceso de querencia por parte de los gestores de las residencias de seguir utilizando sus sistemas de gestión, y al final lo que hicimos fue que la gestión farmacéutica se hacía en nuestra historia clínica y en nuestra aplicación de receta electrónica, y que evidentemente sí que había una posibilidad de integración a la inversa, pero los datos residían en lo que era el sistema de salud. Bueno, hemos desarrollado atención farmacéutica, como ahora veremos. Hemos incorporado personal farmacéutico
para dar servicio a las residencias, y hemos incorporado también un módulo de revisión del uso de la medicación y de validación de las indicaciones y de las prescripciones desarrollado por parte del Hospital de Cruces y que se está extendiendo al conjunto de los hospitales, y que tiene el valor de la flexibilidad desde el punto de vista de desarrollo por parte de nuestros y de nuestras propias profesionales y de adaptación al medio. Aquí los proyectos que surgieron fue el desarrollo de un plan funcional de atención farmacéutica. Esto fue algo que hicimos entre farmacéuticos de todos los ámbitos, desde el Departamento de Salud y Osakidetza, lógicamente, contando con todas las sociedades científicas del ámbito, desde SEFAP, SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, por supuesto, y representantes de los propios colegios farmacéuticos, y también hubo representación de la Fundación Matía. En definitiva, aquí se estableció el marco que nos permite tener un escenario en el cual bueno, pues basarnos para desarrollar la atención farmacéutica en la práctica. También actualizamos la guía farmacoterapéutica que habíamos desarrollado en el año 2012 en este ámbito. En septiembre de 2020 empezaron a trabajar con nosotros en la atención farmacéutica de las residencias 15 profesionales farmacéuticas y farmacéuticos. Yo creo que esto es un elemento de relevancia suficiente y que, como luego veremos con la experiencia que llevamos en este tiempo, esto da sus frutos, porque aquí el planteamiento fundamental que hacíamos es que estas personas, este personal farmacéutico, debía de integrarse con los equipos asistenciales de las residencias. Y esto creo que es un salto cualitativo importante desde el punto de vista de la profesión farmacéutica. Desarrollamos también formación en atención farmacéutica a 130 personas, tanto del ámbito nuestro como del ámbito de las oficinas de farmacia. Y en estos momentos tenemos establecidos 11 grupos de trabajo en el ámbito de atención farmacéutica, con reuniones prácticamente de carácter mensual de seguimiento de cómo va el proyecto y de trabajos ya a nivel de detalle en cada una de las áreas. En un momento dado dispondremos de un comité de seguimiento de la atención farmacéutica y desde el ámbito departamental vamos a proceder a lo que es la evaluación de los acuerdos y convenios, tanto de aquella atención farmacéutica y de los compromisos que corresponden a los servicios de farmacia de los hospitales del Sistema Sanitario de Euskadi, como a los acuerdos que firman las oficinas de farmacia con las residencias. No me voy a extender, pero ahí pueden ustedes observar los 11 grupos de trabajo que les comentaba, desde el desarrollo y seguimiento de lo que hace referencia a la aplicación de validaciones. Un aspecto importante, la elaboración de PNTs específicos para cada una de las residencias y la definición del contenido en cuanto a medicamentos de que debe disponer cada residencia en función de la tipología de personas y de residentes, hasta lo que hace referencia a los PROAS. En cuanto a algunas actividades a resaltar y resultados que hemos obtenido en este corto periodo de tiempo en el que vienen trabajando estas 15 personas, claramente integradas además con lo que hace referencia a las personas de Osakidetza y del Departamento de Salud. Es decir, estamos tratando de funcionar como un equipo que se preste apoyo en cada una de las actividades que tienen que desarrollar estas personas. Lo que decía antes, integración en el equipo asistencial de las residencias, concentración en cuanto a actividades en lo que hace referencia a conciliación de la medicación y fundamentalmente en las transiciones asistenciales, tanto fundamentalmente urgencias como consultas externas y evidentemente si hay procesos de hospitalización. Una revisión y adecuación de la medicación,
También adecuación de los medicamentos a guía farmacoterapéutica, y esto lo estamos haciendo, bueno, pues de forma prudente, porque el objetivo era que los procesos de cambio tenían que ser paulatinos y, bueno, pues acordados con el equipo asistencial. Y una cuestión relevante es lo que hace referencia a la revisión de dosis, tanto en cuanto a dosis máximas como a la duración de los tratamientos. Evidentemente, aquel diagnóstico que habíamos hecho se corresponde con la realidad actual, porque han pasado ya 7 años del diagnóstico y el perfil de usuario sigue siendo altamente polimedicado y con un componente de consumo de antipsicóticos muy importante. La mayoría de intervenciones están motivadas por medicamentos no incluidos en la guía, pero a mí sí me gustaría resaltar el último punto, que es el alto porcentaje de intervenciones aceptadas en los equipos asistenciales. De la experiencia que tenemos en estos momentos, entre el 60 y 70% de las intervenciones propuestas por las y los profesionales farmacéuticos son aceptadas por el equipo asistencial de las residencias. Con lo cual, ya se pone de manifiesto el valor que están aportando las y los profesionales farmacéuticos en este ámbito, algo que históricamente se venía reivindicando y se venía planteando, se ve que tiene un efecto de demostración claro en la práctica. Y cómo no, como les decía, el tercer ámbito hace referencia a la eficiencia. Nosotros, en paralelo a la incorporación de las residencias a historia clínica y receta electrónica, iniciamos un proceso de suministro directo en lo que hace referencia a productos sanitarios, absorbentes y productos dietéticos, con unos altos niveles de eficiencia. Por otra parte, hemos desarrollado un proceso de compra centralizada de todos los medicamentos que se suministran a las residencias. Trabajamos con dosis personalizadas. Hemos creado esa unidad, esa farmacia sociosanitaria de Euskadi, que es Farmavide, y estimamos un ahorro neto estimado en el conjunto de la prestación cuando estén en pleno funcionamiento el conjunto de las residencias, del entorno superior al 38%. Aquí les presento lo que son las instalaciones, un plano de las instalaciones. Decía la moderadora 1.000 metros cuadrados, un poquito más de 1.000 metros, una inversión de 3 millones de euros y una unidad en la que trabajan 7 personas. Lo cual quiere decir que estas 7 personas más las 15 de atención farmacéutica, estamos hablando que hemos incorporado a este ámbito asistencial 22 personas. Ahí pueden ver un poco el plano desde lo que serían las zonas un poco de acceso, vestuarios y demás. Esta sería la zona de recepción de la mercancía. Aquí habría una zona de almacenaje primario. Aquí un robot que ahora veremos que ya gestiona, puede gestionar perfectamente dosis, medicamentos desemblistados como otro tipo de productos. Aquí estarían los robots de preparación de la medicación, los de supervisión y validación, o sea, digamos, los elementos que nos permiten hacer el control de calidad, y aquí pasaríamos a hacer la preparación final y la zona digamos, de partida de los elementos de transporte para trasladar esto a las residencias. Iniciamos el proyecto ya en sí, veníamos trabajando desde hace tiempo, evidentemente. El 6 de abril de este año dimos comienzo al proyecto ya en marcha. En estos momentos estamos trabajando con 3 residencias que atienden a 178 personas residentes. Ahí pueden ver un poco ya a nivel más gráfico lo que hacía referencia al robot de almacenaje, a esta máquina, digamos, de tecnología avanzada que nos permite gestionar
digamos, bueno, pues de una forma ágil todos los medicamentos que necesitamos para pasar a la zona de preparación, y aquí pueden ver los robots de preparación y, digamos, la unidad en la que se gestiona la preparación de la medicación. Decirles que la tecnología es importante, pero yo quiero decirles que este es un proyecto fundamentalmente de transformación de la organización. Y esto creo que es un mensaje muy importante para todas aquellas personas que en un momento dado u otro puedan estar pensando o estén ya involucradas en desarrollar esto. La comunicación con el ámbito residencial es importantísimo. La comunicación a nivel interno también es importantísima. Y sobre todo la organización y el trabajo conjunto es lo más importante. O sea, es, como decía, un proyecto de transformación de la organización y de la forma de prestar el servicio, soportado y ayudado por las nuevas tecnologías, digamos, de la comunicación y de la robotización. Porque no nos podemos engañar, y también es verdad que hay que decirlo claramente, esto tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Desde nuestro punto de vista, una organización que trabaja con sistemas integrados tanto a nivel clínico como a nivel económico-financiero, esta unidad tenía que estar totalmente integrada con nuestros sistemas de gestión, tanto a nivel clínico-farmacéutico como desde el punto de vista de aprovisionamientos. Y esto a veces, bueno, pues más allá de las pruebas de integración que hicimos antes del arranque, en la práctica real, bueno, pues requiere de ajustes. Vamos también como mensaje relevante. Bien, ahí aparece el mapa de funciones, no voy a entrar en mayores detalles, pero bueno, de algún modo todas las residencias, como decía antes, tienen su prestación farmacéutica incorporada en el módulo de prestación farmacéutica de receta electrónica, y estos tratamientos se convierten en órdenes para la unidad de farmacia sociosanitaria del Hospital de Galdacao, que es lo que se traduce en la preparación en esas dosis personalizadas. Y como les decía hace un momento, con la integración con todo el módulo de aprovisionamientos, compras y almacenes de Osakidetza, gestionado por el modelo de gestión integrado SAP. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la preparación de la medicación? Como les decía, dosis personalizadas con un control de calidad, y también decía la moderadora al inicio que supone un aumento de la seguridad. Y esto es algo bastante evidente. Esto ya de una forma más gráfica, desde nuestra RZ convertimos esas prescripciones en tratamientos que van a los robots de preparación y se obtienen dosis personalizadas para cada una de las tomas diarias de la semana. Estamos haciendo envíos semanales de cada persona con las indicaciones correspondientes. Y esto es totalmente parametrizable. Aquí podemos nosotros en cada bolsita indicar todas aquellas cuestiones que sean de relevancia. Y por otra parte, una cuestión importante, antes de arrancar con ninguna residencia, hay que hacer un proceso de revisión de todos los tratamientos, y también le damos la opción a la residencia de que organice la residencia y que organicemos todo el tema de la preparación de dosis personalizadas de acuerdo a su estructura interna de organización. Si trabajan por plantas, por comedores, etcétera. ¿De acuerdo? Y como les decía, una vez de preparadas las dosis personalizadas, se hace un proceso de revisión de todas las bolsitas por ver si puede haber algún elemento que el sistema considere que no es apto, o que bueno, pues entienda que puede haber algún error, y las personas farmacéuticas que trabajan en la unidad
proceden a hacer la revisión final y si hay que hacer algún ajuste, pues proceden a hacer el ajuste correspondiente antes de librar el envío a la residencia. Este proyecto, desde el punto de vista de áreas de actividad profesional de las y de los farmacéuticos, supone 3 ámbitos. Primero, gestión del depósito de medicamentos. Aquí, nuestros servicios de farmacia hospitalarios están implicados en la gestión del depósito de medicamentos con el personal de las residencias. Y hay una serie de acuerdos firmados por la residencia y por nosotros. Por otra parte, lo que les estaba comentando ahora, el ámbito de preparación de la medicación y el tercer ámbito y ámbito de relevancia, más allá de todo lo anterior, el desarrollo de la atención farmacéutica. Desde el punto de vista de conclusiones, me gustaría indicarles que esto, desde nuestro punto de vista, supone un cambio de paradigma del ámbito sociosanitario. Evidentemente, estamos observando, era algo que ya trabajábamos como hipótesis, pero estamos observando una mejora de la calidad y de la seguridad importante. Y desde luego es un camino que nos lleva a la eficiencia y sostenibilidad del sistema. Y sobre todo, les he dicho, proyecto de transformación, mucho trabajo en organización. Y está claro que las estrategias toman valor cuando las personas incorporan su energía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jon Iñaki, por su explicación. No sé si dispone de un par de minutos para poder realizarle alguna pregunta desde aquí. Sí, de acuerdo, sí. Fenomenal. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta prevista, si no, le voy lanzando yo una mientras. Ha alabado, ¿no?, el trabajo conjunto que se requiere para este proyecto, ¿no?, la importancia que de los diferentes agentes estén en comunicación. Ha hablado también de que al principio del proyecto pues, hubo muchas reuniones con distintos profesionales sanitarios, entre ellos los farmacéuticos de hospital. No sé si en este tiempo que lleva puesto en marcha el proyecto le han trasladado cuál es su experiencia en este tipo de proyecto y si ven margen para seguir evolucionando. Sí, evidentemente que nos han trasladado sus experiencias y es más, nos trasladan además informes por escrito, las memorias de actividad en las que reflejan ya con datos cuantitativos y cualitativos cómo está siendo el desarrollo de su labor. Porque tenemos que recordar que ellos están trabajando, fundamentalmente ellas, porque quitando un farmacéutico son todo mujeres, yo siempre utilizo el género femenino a veces cuando hablo yo mismo. Las farmacéuticas, digamos, están trabajando en el conjunto de las residencias. Como decía, en estos momentos tenemos desplegado el proyecto desde el punto de vista de suministro de medicamentos en 3 residencias. Este mes iniciamos con otras 3, pero ellas están trabajando ya integradas con los equipos asistenciales sin disponer de este soporte. Están trabajando con un nivel de integración incluso con la propia oficina de farmacia que está suministrando en estos momentos los medicamentos a las residencias, lo cual hacía un poco más difícil incluso esa convivencia, ¿no? De momento nos están trasladando, yo creo que lo que yo he observado y he podido hablar también con algunas y ellas, yo creo que entusiasmo, ilusión, porque esto supone, desde el punto de vista de desarrollo de la profesión, bueno, pues un reto importante. Y que de algún modo, algo que se llevaba hablando muchos años, pues ya se está haciendo efectivo en la práctica. Con lo cual, desde el punto de vista de desarrollo de una farmacia más clínica y asistencial, creo que es el reto a asumir por parte de cualquier profesional. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Iñaki, no sé si me escucha, soy Ricardo de Redacción Médica. Quería agradecerle en nombre de Redacción Médica y de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria su participación en este encuentro.
Y quería trasladarle una cuestión, como decía, llevan unos años trabajando en este proyecto, aunque lleva implantado solo unos meses, pero en estos años de preparación, un proyecto que supone un cambio radical en la forma de trabajar en ese ámbito y que implica la colaboración de muchos estamentos y muchas entidades distintas, supongo que habrá habido reticencia. No siempre hay reticencias al cambio, reticencias a hacer las cosas de otra manera. No sé si ha sido así y cuáles han sido los mayores obstáculos que han debido vencer para poner en marcha el proyecto. Bueno, la resistencia al cambio es consustancial a la cualidad humana. Esto por delante. Sí que es verdad que nosotros teníamos dificultades añadidas. Así como puede haber otras comunidades autónomas en cuyos gobiernos tienen dependencia, incluso a veces dentro de la propia consejería, nosotros tenemos un modelo institucional en el cual las diputaciones forales son las competentes en materia de servicios sociales y son las responsables de la gestión de las residencias. Más allá de la estrategia o de los altos niveles políticos por parte de lo que pueda hacer el Gobierno vasco, que es quien desarrolla la normativa relativa a residencias. Y es evidente, y luego hay ayuntamientos también que llevan algunas residencias y algunas residencias grandes. Es evidente que esto complejiza la situación. Había reticencias también, por qué no decirlo, por parte de los propios grupos empresariales de las residencias, porque de algún modo veían, más allá de la complejidad que tenían en la propia gestión ya de la residencia, pues que de algún modo este proceso de cambio les iba a suponer pues una auténtica revolución. Como decía antes, ¿cómo vencimos estas resistencias de las cuales éramos plenamente conscientes que se iban a dar? Pues de algún modo tratando de explicar claramente y con mucho esfuerzo, eso sí que lo quiero recalcar, y con muchas reuniones. Alguien me lanzó una pregunta directa un día de decir, oye, ¿para qué queréis hacer esto? Creo que era algo evidente, es decir, aparte del mandato legal e institucional, ¿no? Como decía, de objetivo de gobierno, evidentemente, y es aquello que defendemos nosotros, esto lo hacíamos porque mejora claramente la calidad y la seguridad de la atención farmacéutica que prestamos a estas personas. Bien, una vez que fuimos trabajando de la mano y tuvimos reuniones también, más allá del propio departamento, con cada una de las organizaciones sanitarias integradas, con las residencias de su zona, que en esto también había más o menos relaciones ya históricas, bueno, pues esto fue orientando claramente que se convenciesen de lo que pretendíamos era mejorar el nivel de servicio que tenían desde el punto de vista de prestación farmacéutica. Y también como no solo vale con predicar, sino, como decía el otro, lo de dar trigo, ¿no? Claro, el hecho de haber dado acceso a la historia clínica y de incorporarles en receta electrónica, claro, esto fue un cambio sustancial, total. En estos momentos, las residencias gestionan a nivel de tecnología todo el tema de las transiciones asistenciales, las derivaciones a urgencias, interconsultas, en fin. Quiero decir que entramos en otro mundo mucho más profundo y que evidentemente esto puede ser la base para establecer incluso acuerdos en materia de desarrollo de modelo de asistencia sanitaria. Pues muchas gracias de nuevo por su intervención. Nos quedamos con las explicaciones que nos ha dado y con el deseo de que Farmavide siga extendiéndose y que esos buenos datos que nos ha comentado desde su puesta en marcha desde abril se sigan afianzando y extendiéndose a otras residencias. Muchas gracias una vez más por participar con nosotros en estas jornadas. Pues muchísimas gracias tanto a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria como a Redacción Médica por esta oportunidad y que espero que este encuentro haya sido un éxito que nos permita avanzar a todos en la mejora de la profesión y de los servicios que ofrecemos. Muchas gracias. Gracias.
Pues muchas gracias, Iñaki Betolaza, gracias también a mi compañera Esther Ortega. Encaramos ya la recta final del encuentro, no se muevan porque queda todavía el broche final, la entrega de un galardón al que daremos paso en unos minutos.